Iglesia de Dios Pan de Vida, una iglesia para todos. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes y poder adorar al Señor y glorificar su nombre. Me toca a mí hoy hablarles algo de la Biblia, algo del Señor, y espero que Dios me dé las palabras que quiere darles a ustedes, ¿verdad?, esta noche. Porque si yo digo lo que yo pienso, es posible que pueda herir a muchas personas. Pero Dios es un Dios que es misericordioso, que es bueno, que es poderoso y que nos entiende y nos comprende. Pero también nos ama y por amor nos castiga, nos disciplina y nos pone en nuestro lugar. ¿De acuerdo? Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice el texto bíblico en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Siempre hay un para qué. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, en esta noche o tarde noche te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos en esta noche, Padre. Y suplicamos que todo aquello que se opone, que se resiste, para que tu iglesia te adore, te exalte, para que tu iglesia pueda oír tu palabra, sea anulado todo propósito de las tinieblas, sea inoperante todo espíritu que no viene de parte tuya, y en esta noche tus hijos puedan experimentar gran gozo, gran alegría, pero del Espíritu Santo en sus corazones, en sus vidas. Padre, glorifícate, por favor, bendiciéndonos en gran manera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Hay una doctrina bíblica que uno la lee y debe de tener cuidado con ella, y es la doctrina de la salvación.
el hombre ha buscado siempre encontrar refugio, salvación, por muchos medios. Pero la Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 1, cuando el ángel, verso 21 en adelante, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, le habla a María y le dice que va a dar a luz un hijo y que va a llamar su nombre Emmanuel. Y la palabra bíblica que está ahí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 15, dice: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Siempre está el tema de la salvación, y la predicación no es una predicación filosófica, no es una predicación dogmática. La predicación es la predicación del evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo para toda la humanidad. Y esto es lo que Pablo dijo hablando del evangelio. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces la salvación en la Biblia está ahí, el tema está ahí. Y uno ve en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que el texto bíblico es poderoso. Dice, porque dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesús, hay que creer en el plan redentor del Señor, que es Jesucristo, el Salvador del mundo. El apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y él menciona que es Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que nos puede salvar y nos puede conducir a la vida eterna. Ustedes y yo sabemos lo que nos enseña el evangelio, lo que nos enseña la palabra de Dios, y lo agradecido que debemos de vivir como iglesia, como hijos de Dios, porque Dios nos alcanzó a nosotros, nos alcanzó, llegó hasta nosotros. Algunos de nosotros vivíamos condiciones terribles de pecado, vivíamos en condición de desprecio, de rechazo, de humillación, porque habíamos caído tan bajo, algunos de nosotros. Pero el evangelio del Señor Jesucristo nos alcanzó, y cuando nos alcanzó, se cumplió en nosotros la palabra que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí algunos podemos dar gloria a Dios porque hemos experimentado la libertad del poder del evangelio. Alabado sea Dios y glorificado. Y yo leí este pasaje bíblico en el libro de Filipenses, porque el libro de Filipenses, en el capítulo 2, hermano, da una ponencia terrible el apóstol Pablo, tremenda, y empieza con una alegoría en el capítulo 2, diciendo: si hay alguna
si hay algún consuelo de amor, si hay misericordia, si hay en Dios tanta bendición, mejor lo leo. Y el apóstol Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiero que miren la palabra el sentir, sintiendo. Completad mi gozo sintiendo una vez lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 veces se menciona que debemos de sentir lo mismo que sintió Cristo, lo mismo que siente nuestro Padre Celestial. Ese sentimiento debe de estar impregnado, aferrado en nuestros corazones. Y uno sigue leyendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimada como estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Hasta aquí quiero pensar que el apóstol Pablo dice que cuando nos sentimos superiores, no estamos sintiendo como Cristo siente, no estamos pensando como piensa Dios. O sea, el creernos superiores nos vuelve soberbios, nos aleja de la voluntad de Dios y no nos permite que sintamos como Dios quiere que sintamos, que experimentemos lo que Dios quiere que experimentemos. El versículo 5: haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir. Ya aquí lo va mencionando la expresión como 6 veces: haya en vosotros este mismo sentir. Y el apóstol Pablo dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero el sentimiento de Cristo fue enseñarnos humildad, enseñarnos a despojarnos del orgullo, de la altivez, de la soberbia. Que cuando alguien diga: venid, postremos, adoremos, arrodillémonos, no es venir vengan a adorarme, vengan a exaltarme a mí. La hermana Sandra no nos invitó a adorarla a ella. El Salmo está diciendo que nos postremos delante de Jehová, la roca de nuestra salvación. Y yo creo que debemos de sentir el deseo, la voluntad de hacerlo sin que se nos esté exigiendo. Si alguien viene bien arregladito el domingo con la mejor gala y tiene que no se, o siente que no se puede despojar y arrodillarse por su atuendo, el rey David se lo quitó y brincó y danzó delante de todo Israel. El rey. Y su esposa le dijo que como cualquier vulgar había danzado, como cualquiera se había comportado. Y él le dijo: yo danzaba para aquel que me escogió por príncipe de su pueblo, siendo un simple pastor de ovejas.
para Él danzaba, y por causa de Él yo me voy a hacer más vil. Yo quiero que entendamos que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y el texto dice que hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó eso, sino que se despojó a sí mismo. Dejó el cielo, dejó su realeza, se despojó, dejó su trono y se despojó. Y tomó forma de siervo. Y estando en esa condición, fue obediente. ¿Cómo fue Jesús? Obediente. ¿De qué forma? Miren el verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando usted lee la Biblia, Jesús nació en un pesebre. Podríamos decir en un corral. Yo digo que lo mínimo que pudo haber hecho era haber nacido en la casa de Herodes, en la casa del rey de Herodes. Si no en la casa de Pilato, o en la casa del sacerdote, el sumo sacerdote de turno, que era Caifás en ese momento, o Anás. Pero él nació en un pesebre, y el texto bíblico dice, porque no había lugar para él en el mesón. No había lugar para él en el mesón. Aquí todos hemos nacido en buenos hospitales. Algunos en los tiempos de nosotros eran parteras las que atendían a nuestras madres. Pero ahora aquí hay gente que lo que está pensando es en el CMO. Está pensando en una clínica de lujo para ir a dar a luz la mujer. Pero nuestro Señor nació en un pesebre. El Rey de Reyes, el hacedor de los cielos y de la tierra, el que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, nació en un pesebre. Por eso el texto bíblico dice que sintamos lo mismo. Y este Señor poderoso dijo en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante: aprendan de mí, que soy manso y de humilde corazón. Si aprendemos a ser mansos y de un corazón humilde, dice que vamos a hallar descanso para nuestra alma, vamos a hallar paz. Quiere decir que la altivez, el orgullo, la soberbia, el deseo de poseer no nos permite descansar, no nos permite reposar. Pero me llama poderosamente la atención que dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ustedes saben lo que pasó el Rey del universo. Y lo que yo quiero que me entiendan es que el apóstol Pablo nos llama a sentirnos, o a sentir, a pensar, a mirar como Dios mira.
hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando señala la expresión muerte de cruz, es como que estuviéramos diciendo que lo condenaron a muerte, lo sentenciaron. Yo oía decir que lo ponían en una silla y lo electrocutaban a la persona. Ahora le aplican una inyección. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo lo metían al cepo, le sacaban el cuello por un hueco ahí, ¡racha! La cabeza para afuera, decapitada a las personas. A Jesús lo clavaron de pies y manos. Y la palabra sentenciado a muerte es como un delincuente sin serlo. Él murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo podemos sentir lo que la Biblia dice que sintamos? ¿Cómo podemos pensar como Dios quiere que pensemos? ¿Cómo podemos mirar como Dios quiere que miremos? Jesús miraba una multitud y lo primero que miraba era la necesidad de ellos. En ocasiones ustedes leen a Jesús diciendo: tengo compasión de ellos. No los puedo dejar ir así en ayunas. Pueden desmayar en el camino. Entonces la compasión de Jesús hacía que provocaba milagros, portentos de peces y de panes. Alimentaba a 5,000 y a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y él hacía milagros grandes por compasión. Quiero decirle que solo sintiendo la compasión que Dios siente, que nosotros la podamos sentir igual, es que de esa manera podemos orar por una persona. Y podemos pedirle al Señor que haga un milagro. Pero si no sentimos como siente Jesús, de repente esa oración no va a ser escuchada. Me ha tocado experimentar el dolor, la tristeza, la angustia de algunos hermanos. Y cuando he sentido como ellos, de alguna manera me vuelvo empático y puedo sentir ahí. Entonces sí, yo siento que puedo orar. Y Dios es glorificado, Dios es exaltado en gran manera cuando uno puede adorar de esa forma. Pero el Señor quiere que sintamos, que pensemos que Él, al ir a la cruz, el propósito de ir a la cruz era morir para darnos vida, para darnos libertad, para darnos perdón, para darnos redención, para que tengamos la oportunidad de poder hablar con nuestro Padre Celestial, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se puede acercar al Padre si no es por mí. Solo en el nombre de Jesús podemos decirle: Padre, escucha mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi esposa, sana a mi esposo. Solo en el nombre de Jesús podemos decirle: glorifícate en mi trabajo, en mi negocio. Por la gracia de Jesús podemos llegar al Padre en su nombre y poder pedir que Dios nos bendiga. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual dice: Dios le ha dado un nombre
que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de las que están en el cielo, de las que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yo lo tengo que decir. Si no lo digo, me voy a morir en la noche. Me callo. ¿Ustedes quieren que yo me muera o quieren que viva mañana? Lo digo. Hermano, qué pena. Habíamos pocos orando al tiempo que hemos dedicado para la oración y un montón de gente parada ahí como que... No, por favor. ¿Y qué está esperando para obedecer? Que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla y confesar que Él es el Señor, que Él es Rey de Reyes, que Él es el Dios Todopoderoso y que usted lo adora, que usted lo exalta, que usted lo glorifica. Nuestra salvación consiste en que Cristo nos amó, en que Cristo se despojó, en que Cristo se humilló a lo sumo, en que Cristo sufrió penalidades, que Él derramó su sangre por nosotros. Y yo me quedé leyendo en la mañana, poco puedo leer, pero el ratito que leí me agradó. Yo voy a decir algunas cositas, Señor, en tu nombre. Aquí voy, aquí estoy ahora. Cuando habla de todo lo que hemos hablado, de lo que cuesta la salvación nuestra, de lo que provocó que yo ya no sea un borracho, que ya no sea un esclavo del pecado, que ya no sea un esclavo de los vicios, de que yo pueda vivir con mi esposa tranquilo, tener una familia tranquila, de lo que provoca que mis ojos sigan viendo a Castelina como la mujer más linda que yo conozco. Y que quiera estar con ella todos los días de mi vida. El otro día me sentí resentido porque me desperté como a las 12 de la noche y ella se fue a dormir a otro cuarto. Y yo dije, estará peleada conmigo, y yo me levanté un poco molesto. No quería hablarle todo el día, saber por qué. Pero de ahí me explicó por qué. Pero ese es un milagro. 40 años de matrimonio. Yo tengo problemas de salud fuerte y no sé cuántos años voy a vivir. Lo que sí sé es que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Estoy seguro. Pero no quisiera dejar a Castelina aquí todavía. Me levanto de la tumba si miro a alguien acechando por ahí. Y Dios me escucha a mí. Por tanto, este es el pasaje que sigue. Después de hablarnos de la humildad, de la humillación, de la exaltación de Cristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en la ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En vuestra salvación. Ya les expliqué cómo viene hablando la Biblia de la salvación. Ya les expliqué a ustedes lo que implica que nosotros ahora seamos salvos. El precio. El precio de que yo un día dejé de ser borracho de una vez y para siempre, y que fui libre. Ese precio que usted ha experimentado, que todas esas cadenas se rompieron y usted es libre. Ese precio que cuesta la humillación, el despojo, la muerte, la cruz. Pero después de todo eso hubo una exaltación tan grande que Dios le levantó de la tumba a mi Señor y lo llevó a su diestra, y ella está sentado a la diestra del Padre. Pero tuvo que sufrir, tuvo que padecer para dejarnos su sangre, para que podamos ser libres de pecado y poder adorarle. Pero eso es lo que el texto nos está diciendo. Ocupaos, ocuparse en la salvación. Y dice con temor y temblor. El Señor nos está diciendo que debemos de tener miedo de pecar. Miedo al querer hacerle daño a alguien. Miedo de ser llenos de amargura, llenos de soberbia, llenos de odio, llenos de venganza. Que nos ocupemos con temor y temblor en nuestra salvación. Algunas veces nos ocupamos en el trabajo, en el negocio, y estamos bien ocupados, tan ocupados que descuidamos la salvación. Que la salvación pasa a un segundo, tercer plano. Que el servicio a Dios, el sentimiento de servir a Dios, pasa allá por último. Si tengo tiempo, voy a ir a la red. Pastor, yo no tengo tiempo. Pastora, yo no tengo tiempo. Yo escucho a mi esposa hablando que hay mucha gente que no tiene tiempo. El Señor la reprenda. Denle gracias a Dios porque están transmitiendo. Yo quisiera en esta noche decir, ocúpense, dice el apóstol Pablo, en vuestra salvación con temor y temblor. Yo fui trabajador del campo. Las niñas de la iglesia, los noviazgos, se iban con sus novios. Y en los pueblos pequeños, todo el mundo se entera cuando uno peca. Se fue la Paniagua, me decían. Se fue la Martínez. Se fue la Rosita. Y cuando yo llegaba al trabajo me hacían lo que dicen ustedes, bullying. Chely, ¿cuándo te llevas la tuya? Y el chiste me decían, y esa Zarquita es la más bonita que hay. ¿Cuándo te la llevas?
Yo, por amor de Dios, miren, si yo me doy cuenta que una niña está embarazada y me dice que la case, y hay unas niñas tan sin pena que van con 3 meses de embarazo al matrimonio y quieren él verlo. Qué ridículo, qué sinvergüenzada. Yo me casé con Castelina y nunca tuve contacto sexual con ella. Y había sido militar. Pero me ocupaba con temor y temblor en hacer lo que a Dios le agrada, en hacer lo que a Dios le pide a la persona. Y yo quiero decirles en esta noche, lo que la Biblia dice es que nos ocupemos cada día. Yo voy a cuidar mi salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿Saben una cosa? El capítulo 14, verso 26, 27 de San Juan, si no estoy bien acertado con el verso, está en el capítulo 14 de San Juan, que dice que si obedecemos al Señor, nuestro Padre y Jesús prometieron venir a hacer moradas con nosotros o en nosotros. O sea, la salvación consiste en que Jesús no solamente murió, sino que se levantó. Pero Él dijo: voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Consiste en que la salvación está aquí en nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Si somos salvos, tenemos que cuidar el templo del Espíritu. Tenemos que cuidar el templo del Padre, el templo del Hijo, que mora en nosotros, que está con nosotros, que va con nosotros y nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, nos lleva de la mano todo el tiempo. Ocupémonos de Cristo, ocupémonos del Espíritu Santo, ocupémonos del Padre Celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Adorémosle, exaltémosle. Cada vez que yo pregunto y van leyendo la Biblia a mis discípulos, ay, Dios mío, como que leer la Biblia es gran trabajo, es gran sacrificio. Yo creo que hay gente que ignora que hay una lectura bíblica devocional que es leer la Biblia en un año. Ocupémonos con temor y temblor en nuestra salvación. Yo quiero leerles un pasaje bíblico. Hoy yo no termino de predicar hasta las 3 de la mañana porque tengo fuerza. Y como no he tenido fuerzas en estos días, solo he predicado poquito, pero hoy me las vengo. Por tanto, Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. ¿Qué creen ustedes que está diciendo? No sea que nos descarriemos por no atender con diligencia las cosas que oímos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, versículo 3. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios
y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La salvación es grande. Y esa salvación tan grande, dice el escritor, que no la podemos descuidar. Hermanos, trabaje y Dios lo va a bendecir. Pero debe de organizarse bien. Debe de planear bien su vida. Y el tiempo que usted tiene que darle al Señor para servirlo debe de ser un tiempo dedicado, consagrado para Él. El tiempo de estar en el altar debe ser un tiempo que nadie debe de estropearlo. Yo entro a un culto y el teléfono lo dejo en el carro. A veces cuando entro lo traigo porque voy a leer la Biblia mientras están predicando, para ver lo que está diciendo el hermano aquí. Pero yo quisiera decirles en esta noche, uno debe de ocuparse con temor y temblor. Y allá dice que no debemos de descuidar la salvación, porque es tan grande. ¿Por qué tan grande? Porque la salvación viene de arriba. La salvación viene del amor de Dios, del corazón de Dios. Se repite el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leyendo esto, yo quiero terminar esta noche. Porque Dios es el que vosotros produce el querer y el hacer. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que demos buen testimonio. Dios quiere que alumbremos con nuestro testimonio. Nuestro entorno debe de saber que somos hijos de Dios, pero tenemos que ser luminares, tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal. Asidos de la palabra de vida. Como el consejo de Pablo es: ocúpense, sean luminares en medio de una generación perversa y maligna, como asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, que dice que nos amemos, que dice que perdonemos, que dice que le adoremos, que dice que le exaltemos, que dice que le glorifiquemos, que dice cosas maravillosas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir lo llevó a la cruz. Ya no se canta por amor, se entregó el Salvador. Por amor al Calvario llegó. Ese amor con que Cristo me amó,
Yo no puedo cambiar ese amor. Traspasado su cuerpo colgó duros clavos de inclemencia y dolor. Roja sangre su rostro bañó. Yo no puedo cambiar ese amor. Me pregunto quién fue el que pecó. Si fue Cristo, si fuimos tú y yo. Pecador, conversemos los dos, que por todos mi Cristo murió. Es tiempo de alabar al Rey. Es tiempo de sentir pasión por las almas. Es tiempo de sentir pasión por las personas que necesitan de que nuestra mano se extienda y los levante. Les puedo contar algo que no se los he contado. Yo soy el pastor de la iglesia hace casi 40 años, acá en Juticalpa. 32 años. Y me he dedicado a pastorear, a visitar. Estuve visitando 2 ancianas lindas de la iglesia el día sábado. Pero yo estuve en mi casa tirado casi por 2 meses, sin poder caminar, sin poder hacer nada, ni guiar un carro. Sé que han orado por mí, pero llegué a sentir deseo de un abrazo, de imposición de manos, y que alguien llegara hasta ahí y le dijera, escuchando yo, Padre, sana al pastor. Y esto lo digo, ya pasó. Yo lo digo porque cuántas personas necesitan que sintamos como Dios siente, como Cristo siente. Ese Cristo que permitió que se le clavasen sus pies, que se le clavasen sus manos. Ese Cristo que permitió que se le coronase de espinas, que se le traspasase su costado, que derramó toda su preciosa sangre para darnos salvación. Yo creo que la gente debería de correr al altar y adorarlo. La gente debería de correr al altar y decirle, ayúdame a sentir como tú sientes, a mirar como tú miras, a pensar como tú piensas, a tomar las decisiones que tú tomas. Ayúdame, Señor, a ser tu hijo y a ocuparme en esta vida de ti, a adorar, a exaltar, a bendecir tu nombre, a ocuparme en mi salvación, en no andar pecando, en no andar haciendo cosas deshonestas,
en no andar haciendo nada pecaminoso, sino en hacer lo que a ti te agrada, lo que es de provecho para la salvación. Si usted quiere, póngase de pie conmigo y adoremos al Señor. Yo no sé si sale en el monte Calvario, de alguna manera a capela, como sea. Te adoramos, Jesús, esta noche. Te adoramos esta noche. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez Iglesia de Dios Pan de Vida, una iglesia para todos.